Una barra metálica de 3 newtons y 1.5 metros de longitud tiene una resistencia de 10 ohmios y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la figura. La barra está en un campo magnético uniforme horizontal de 1.6 teslas y no está sujeta a los alambres del circuito. ¿Cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierra el interruptor S? Muy bien, como podemos ver en este gráfico, tenemos esta barra cuyo peso es 3 newtons y cuya longitud es de 1.5 metros. Muy bien. Entonces, se me pide calcular cuál es la aceleración que adquiere esa barra justo después de cerrar ese interruptor. Como podemos ver, el interruptor se encuentra abierto. Por ende, no habrá ningún tipo de conexión de circuito cerrado entre las polaridades de la batería. Por ende, no habrá variación de potencial, no habrá voltaje y eso provocará que las cargas no se muevan. Ahora, vamos a analizar qué es lo que ocurre luego de cerrar el interruptor. Una vez que el interruptor se cierra, se crea un circuito cerrado. Se crea un circuito cerrado aquí hay una malla, por acá habrá otra malla que atraviesa la barra y llega a la polaridad negativa. O sea, hay una conexión de la polaridad positiva y la polaridad negativa. Por ende, ese circuito ya está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí hay dos filamentos que no conducen a ningún lado. Es como si tuviéramos dos filamentos, este filamento y este filamento, que no llevan a ningún lado. Por ende, las corrientes, la corriente no atravesará esa parte, ¿verdad? No pasará por ahí. La corriente no irá ni por aquí ni por acá, ¿sí? La corriente solo se distribuirá alrededor de estas dos mallas. Recordemos, esta barra es metálica, por lo que quiere decir que es un conductor. Cuando la corriente atraviese este alambre, se desviará por este conductor y continuará su recorrido hacia esta parte. ¿De acuerdo? Siempre yendo en dirección o dirigiéndose hacia la polaridad negativa. Entonces, se cierra el circuito y aparece una corriente I. Sin embargo, podemos, recuerden, por convención, nosotros tenemos que dibujar la corriente siempre saliendo de la polaridad positiva. Eso es por convención, ¿de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, tenemos aquí un nodo. Un nodo es un punto que está uniendo en este caso tres cables. Cable 1, cable 2 y cable 3. Cuando tenemos un cable, un nodo, nuestra corriente se subdivide. Entonces, una parte de esta corriente I se va a ir por aquí y otra parte de esa corriente I se va a ir por acá. Esta será la corriente I sub 1 y esta será la corriente I sub 2. ¿De acuerdo? Ahora, yo necesito saber cuál es la aceleración que obtiene esta barra justo después de cerrar el interruptor. Sin embargo, para poder hacer eso, necesito encontrar cuál es la fuerza que actúa sobre esa barra. Si se dan cuenta, aquí es como si yo estuviera observando el circuito desde arriba. Es como que yo estuviera aquí posicionado en la parte de arriba y el circuito estuviera en la parte de abajo. Por eso esta barra yo la veo desde arriba. Bien, entonces la fuerza de gravedad que está actuando hacia abajo, o sea, hacia adentro de la pizarra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Para poder encontrar todas las fuerzas que actúan sobre esa barra, tenemos que encontrar la dirección de esa corriente, la cual ya la tenemos por polaridad. Pero para ello también necesitamos saber cuál es su magnitud, cuál es la magnitud de esa corriente. Y tenemos entonces que encontrarla. Bien, tenemos que encontrar la magnitud de la corriente, que es el paso 1. Para ello vamos a utilizar las reglas de Kirchhoff. La primera regla de Kirchhoff me dice que cuando tengo un nodo, la suma de todas las corrientes que están entrando, como pueden ver, a este nodo está entrando la corriente I, es igual a la suma de todas las corrientes que salen. En este caso de ese nodo están saliendo las corrientes I sub 1 e I sub 2. Entonces tengo una ecuación con tres incógnitas. ¿Qué es lo que voy a tener que ir a hacer? Simple, encontrar dos ecuaciones más.
Para encontrar las dos ecuaciones más, voy a aplicar la segunda regla de Kirchhoff, la cual me dice que si realizo un recorrido cerrado a través de una determinada malla de un circuito, la suma de voltajes desde el punto inicial hasta el punto final tiene que ser cero. Y eso se basa en la ley de conservación de la energía para sistemas conservativos. Entonces, moviéndonos en sentido de la corriente, tendremos de menos a más, me voy a mover así, primero aquí. De menos a más tengo entonces un aumento de 120. Aquí siempre tomamos los voltajes, ¿de acuerdo? Entonces, continúo por acá en dirección de la corriente. Recuerden, la corriente siempre entra en la polaridad o en la terminal positiva de una resistencia y sale por la terminal negativa. Entonces, de más a menos tengo una caída. Me dirijo de una terminal con mayor potencial a una con menor potencial. Entonces, el voltaje en una resistencia está dado por el producto entre la corriente que la atraviesa y su valor de resistencia. Ahora, acá lo mismo, más a menos. De más a menos volvemos a tener una caída. De nuevo, voltaje en esa resistencia estará dado por I sub 2 por el valor de la resistencia. Vuelvo por acá y regreso al punto de inicio. Entonces todo el trabajo y toda la variación de energía es cero. Bien, en eso se basa la segunda regla de Kirchhoff. Ahora, vamos a hacer otro recorrido recorriendo este circuito que está aquí. Voy a empezar a moverme, por ejemplo, desde este punto. Entonces, ajá. ¿Recuerdan lo que decía el enunciado? Dentro de esta barra hay una resistencia interna de 10 ohmios. La barra, dentro de ella, la barra conductora posee una resistencia interna de 10 ohmios. Entonces, puedo efectuar el recorrido. La corriente pasa por aquí, esta corriente I sub 1, la cual se dividió de I, junto a I sub 2, pasa por aquí, entra en la barra metálica porque es conductora y por acá no hay lugar para dónde ir, entonces la corriente decide ir por aquí, y atraviesa esa resistencia, entrando del positivo al negativo. ¿Sí? De más a menos tenemos una caída, ¿verdad? Entonces, tenemos I sub 2, que es la corriente que pasa por ahí. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por la resistencia, que es 10 ohmios. Sigo moviéndome en el sentido de la corriente. Por aquí, ¿qué corriente es la que pasaba por aquí? Recuerdan, esta corriente I sub 1 se movió así, y llegará a este punto en el cual se unirá con la corriente I sub 2 y volverán a formar la corriente I sub 1. ¿Se dan cuenta? I sub 1 va por aquí, se divide, y las dos corrientes en este nodo vuelven a formar la corriente I sub 1 que vuelve a recorrer esta parte de la espira. Entonces, haciendo la trayectoria que estamos haciendo, ¿cuál es la corriente que estaba pasando por esta resistencia? Recuerden, es esta de aquí. De menos a más tenemos un aumento. Valor de la resistencia 10 por I sub 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí, si se dan cuenta, habíamos cometido un error. Esta era I sub 1, porque era la corriente que estábamos analizando en este tramo. Bien, ojo a eso. Entonces la corriente que pasaba por aquí era I sub 1, mientras la que pasa por acá es I sub 2. Bien, es de tener solo un poco claros este tipo de conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a las dos reglas de Kirchhoff, he podido construir ese sistema. Vamos a resolverlo. Entonces, como vemos, la única corriente que a mí me interesa en este problema es la corriente que pasa por aquí. ¿Por qué? Al haber una corriente y al haber un campo magnético, ese campo magnético va a producir una fuerza magnética sobre la barra metálica a través de la cual pasa esa corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Encontrar el valor de la corriente que pasa por esa barra para poder sacar o calcular, bueno, la fuerza magnética. Entonces, ¿esto cuánto sería? Vamos a encontrar simplemente, ya les dije, I sub 1. Menos 10 I sub 1 más 10 I sub 2 es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación 3, por si acaso, es la última. Aquí. Entonces, 10 I sub 2 es igual a 10 I sub 1. Pueden simplificar los números 10 y nos queda que I sub 2 es igual a I sub 1. Y esa sería la primera condición. Ahora, vamos a ver qué otra relación podemos usar. Podríamos incluso utilizar
la ecuación 1, esta era la ecuación 1, esta era la ecuación 2 y esta era la ecuación 3. Con la ecuación 1 podríamos utilizar esa relación y encontrar directamente cuánto vale I. Esta era la 3, ahora vamos en la ecuación 1. La corriente total es igual a I sub 2, que es lo mismo que I sub 1, más I sub 2, que es lo mismo que I sub 1. Entonces, la corriente total es igual a 2 veces la corriente I sub 1. Esta es la relación que saco de la ecuación 1. Ahora vamos a la ecuación 2. Tengo 120 menos 25 que multiplica a I. E I es 2 veces I sub 1. Menos 10 veces I sub 2, pero I sub 2 es igual a I sub 1. Esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos? Continuamos por aquí. 120 menos 25 por 2, 50 I sub 1, menos 10 I sub 1. Todo esto es igual a 0. Luego podemos sumar términos semejantes. Menos 50 menos 10 menos 60 I sub 1. Esto es igual a 0. 120 será igual a 60 I sub 1. Pasamos al otro lado a dividir 120 entre 60 y tendremos como resultado que I sub 1 es igual a 2 amperios. Entonces, la corriente que pasa por aquí, esta I sub 1 es 2 amperios. Por condición del sistema, esta corriente también es 2 amperios. Y la corriente total es la suma de las dos. Entonces, esta corriente inicial que teníamos era 4 amperios. Sin embargo, en este caso, ya no vamos a tener que utilizar la corriente total, sino solo la corriente que atraviesa esa barra metálica. Ahora, si lo vemos en perspectiva, si yo este circuito ya no lo veo así, sino que lo muevo y lo veo así, ¿qué es lo que tendría? Tendría esta barra. Si pueden ver, esta parte es esta parte de aquí, esta partecita de la barra. Y la barra está conectada a un circuito. Y la corriente se iba por acá, ¿verdad? Por acá se está yendo la corriente de 2 amperios. Recordemos que para la notación de vectores en el espacio, vectores que salen o que entran, nosotros tenemos que poner aquí una notación. Entonces, si ven, la corriente está entrando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí estará llegando para salir por acá. Incluso la gráfica podría haberla hecho un poco más, qué sé yo, la barra un poco más corta, pero sí, en sustancia es lo mismo. Entonces, esta corriente que pasa por aquí, en 3 dimensiones, será este punto. Entonces, recordemos que para dibujar vectores que están saliendo, usamos un punto. Cuando un vector está saliendo de la pizarra, se usa un punto. Cuando está entrando, se usa una X. ¿Ya? En este caso, esta corriente está saliendo, sale para acá y luego se desvía hacia el lado izquierdo. Bien, entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra. La barra tiene un peso, ¿verdad? Que es de 3 newtons. ¿Y qué es lo que está actuando aquí? Si se dan cuenta, hay un campo magnético uniforme, ¿verdad? Todo esto es un campo magnético que actúa sobre la barra. Entonces, la barra, al tener una corriente que está atravesando por ella y estar sometida, bueno, a la presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. La fuerza magnética que actúa sobre un conductor es igual a la magnitud de la corriente, producto cruz, entre un vector longitud y un vector campo magnético, donde el vector longitud tiene la dirección de la corriente. Entonces, si la corriente está entrando en esta parte, la de 2 amperios, está entrando, habrá un vector longitud que tendrá la misma dirección de la corriente. Quiere decir que ese vector longitud está aquí y también está saliendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la definición de producto cruz? Bueno, simplemente, normalmente utilizamos solo la magnitud. Por ello utilizamos la definición de producto cruz y LB por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar, bueno, la magnitud la encontraremos de este modo. Recuerden, estos dos vectores, el vector longitud y el vector campo magnético, forman en este caso ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí ven? Tienen el vector longitud y el vector campo magnético, que es flecha, si la ponen aquí cerca, verán que está formando 90 grados. Entonces, en este caso, el ángulo que forman es 90. El ángulo formado entre los vectores
campo magnético y longitud es 90. Por ende, el seno de ese ángulo es 1. Encontremos directamente la dirección. Aplicando la regla de la mano derecha, en la palma de la mano de ustedes tiene que estar esta parte, o como decir, la parte trasera de la flecha del segundo vector, que es el de aquí. Mientras que los dedos de su mano tienen que estar apuntando en la dirección del primer vector. Entonces, vamos a ver si puedo hacer. ¿Se ven? Entonces, mis dedos indican hacia afuera, porque esa es la dirección de este vector longitud. Y en la palma de mi mano es como si yo apoyara la parte trasera de esta flecha, no la punta, siempre es la parte trasera. Luego de eso, ¿qué van a hacer? Van a cerrar los dedos en dirección del segundo vector, siempre. Entonces, si ven hacia donde indica el dedo pulgar, indica hacia arriba. Eso quiere decir entonces, vector longitud lo pongo acá, que la fuerza magnética en este caso está actuando hacia arriba. Bien, esa es la dirección. Ahora, para sacar la magnitud, simplemente aplicar dinámica. Entonces, para que esto tenga una aceleración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tendrá que haber una fuerza más grande que la otra, o hacia arriba o hacia abajo. Veamos hacia dónde va. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, tenemos la fuerza hacia arriba, tomando un sistema de referencia positivo hacia arriba, Fb, y Fb es igual a I L por B, menos la masa por la gravedad, o sea, el peso del objeto. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, vamos a despejar todo. Y aquí tengo cuánto valdría en este caso la aceleración. Veamos cuánto vale. La corriente tenía un valor de 2 amperios, era la corriente que atravesaba ese alambre. El vector longitud está dado por toda la longitud de esa barra. ¿Cuánto es la longitud? Es 1.5 metros. El campo, la magnitud, que es de 1.6 teslas, menos mg, bueno, menos el peso directamente, que es 3 newtons, sobre la masa. ¿Cómo obtenemos la masa de la barra? Fácil. Si ya sabemos que mg es igual a 3 y sabemos que la gravedad es 9.8, podríamos dividir 3 entre 9.8, aproximadamente 0.31 kilogramos. Todo esto entre 0.31 kilogramos. Bien, esta sería la aceleración. Veamos cuánto sale. 2 por 1.5 por 1.6 menos 3 dividido 0.31. Me da aproximadamente como resultado 5.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y como el resultado en este caso es positivo, quiere decir que la aceleración está yendo hacia arriba por mi sistema de referencia. Quiere decir que la barra, en el momento que la corriente la atraviesa, mientras está sometida a ese campo magnético uniforme, la barra salta. Bien, y esa es una aceleración constante porque depende de parámetros constantes. Tendrá la misma aceleración hasta que pierda velocidad y la gravedad la haga caer de nuevo sobre el alambre. Bien, entonces esa sería la solución, se podría decir, a este ejercicio sobre magnetismo.